Bien, buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la clase de elaboración de proyectos de hoy, lunes 21 de abril del 2025. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Voy a empezar con compartirles lo que nos corresponde a ver el día de hoy según nuestro plan de estudio. Y aquí quiero hacer una explicación o explicar, ¿no?, qué vamos a hacer el día de hoy. Esperen un segundo y ya les comparto la pantalla. Bien. Según nuestro plan de estudios, nosotros nos encontramos en la unidad número 1, que vamos a seguir trabajando en la unidad número 1 el día de hoy. Pero si se fijan, o si no sé si ustedes revisaron, y los que ya vieron la asignatura eh, en la gestión de proyectos informáticos, el sílabo o el plan de estudio que tiene la asignatura de elaboración de proyectos es muy parecido al de gestión de proyectos informáticos. Y esa fue una asignatura que la mayoría aquí ya la ha visto, la vio en octavo semestre, ¿no? Entonces, esto, ¿qué es lo que yo suelo hacer y lo he realizado en periodos anteriores con los otros estudiantes o con los otros grupos? Es darle a esta asignatura un enfoque práctico, es decir, pese a que aquí habla de la estructura de las organizaciones, lo que deben de tener las organizaciones, eso yo no les di la semana pasada, ni proyectos versus trabajo, por ejemplo, en esta parte sí lo vamos a trabajar, pero en la parte práctica no es que vamos a ver el concepto de proyecto y el concepto de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Esto de los procesos, ¿a qué nos referimos con procesos? Pues la investigación en el proceso como tal, es decir, cómo se hace un proyecto, ¿sí? Eso quería aclararles por si acaso alguno diga, pero ahí dice procesos de integración, dice procesos, me refiero al proceso de elaboración de un proyecto y así se difiere del sílabus o del plan de estudios de la asignatura gestión de proyectos, que en esa sí se ven las definiciones, la estructura organizacional, proceso como tal. Aquí en esta asignatura vamos a tratarlo todo de la forma práctica, ¿sí? Entonces, dicho de esta manera, hoy ya vamos a definir nuestro tema de proyecto de investigación, el que vamos a venir trabajando durante todas estas clases, ¿sí? Hay una tarea que voy a empezar compartiendo la tarea que tenemos para el día de hoy. Entonces, esta tarea no aparece en el aula virtual, ya se las voy a habilitar, ¿sí? Yo les había comentado al finalizar la sesión de la clase de la semana pasada que se vengan anticipando a esta tarea, ¿sí? Yo recuerdo tanto que al final de la clase les indicaba. Entonces, ¿en qué consiste la tarea número 2 que ustedes tienen que realizar? Es que ustedes investiguen qué debe contener el título de un proyecto de investigación, ¿sí? Entonces vamos a investigar qué debe contener el título de un proyecto. Vamos a investigar qué se debe evitar en el título de un proyecto de investigación. ¿Cuántas palabras debe tener el título? Esto es una pregunta muy frecuente o que muchas personas dicen, bueno, ¿cuántas palabras debe tener el título de mi proyecto? ¿Debe ser muy extenso o debe ser muy corto? Esto va a depender del tema que tengamos, pero sin embargo existen unas normas o reglas o estándares que nos dicen cuántas palabras debería tener un título de un proyecto de investigación. ¿Cuántas referencias bibliográficas debe tener un proyecto de investigación? Es la pregunta del millón, ¿no? La gente dice, bueno, yo voy a hacer eh, un proyecto de ingeniería o mi proyecto de titulación. ¿Cuántas referencias debe tener, ingeniero? Entonces, todas esas preguntas que están aquí son las que comúnmente hacen los estudiantes cuando llevan a la práctica toda la teoría de un proyecto de investigación. Entonces, yo les había indicado en clases pasadas que nosotros íbamos a trabajar con herramientas de inteligencia artificial para las actividades en clase. Fíjense que en esta tarea dice que la respuesta a cada pregunta debe tener como mínimo una cita. Si desea, puede citar más fuentes para contrastar la información, 2 o 3 si quisiera añadirla. Debe contener mínimo 4 referencias bibliográficas. Si tome como referencia fuentes primarias en estos artículos, libros, páginas web oficiales, etc.
Y para el citado utilicen normas APA séptima edición. La tarea debe ser levantada hasta el próximo lunes 28 de abril del 2025. ¿A qué me refiero con que la respuesta a cada pregunta debe tener como mínimo una cita? Por ejemplo, ¿qué debe contener el título de un proyecto de investigación? Entonces, algunos comentaristas, algunos autores les van a indicar que el título debe de indicar qué es lo que quiero hacer o qué es lo que se espera como resultado, ¿no? ¿Sí? No me va a decir el resultado, qué es lo que se espera. Por ejemplo, supongamos que mi proyecto es el, el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en los estudiantes de nivel superior o estudiantes universitarios. Entonces, cuando yo leo ese título, impacto de el impacto de la inteligencia artificial en los estudiantes de educación superior. Entonces, yo me imagino con ese título, ¿no? Ese título debe de a mí darme un indicio de qué espero yo al final o qué debería haber al final. Entonces, yo al leer eso diría, bueno, al final me han de mostrar, pues, unos datos de en qué ha impactado, porcentajes, me van a dar alguna recomendación de cómo puedo incrementar el uso de inteligencia artificial de una manera ética, profesional. Me deben dar algunos datos estadísticos de si este impacto ha sido positivo o ha sido negativo. Bueno, entonces, ese título me da unas luces de qué es lo que más o menos se espera. No me está diciendo el resultado como tal, pero sí me está dando un indicio de qué espero recibir. Por ejemplo, algunos autores recomiendan que el título sea claro, sea concreto, ¿sí? Y me dé un indicio de qué es lo que se espera. Entonces, yo cojo y aquí, cuando me toquen esta pregunta, ustedes la pueden dejar como interrogante, como está aquí la tarea, o pueden poner simplemente el título de un proyecto de investigación a manera o forma afirmativa, a manera de párrafo. Y ponen el punto 1, título de un proyecto de investigación. Y ahí ustedes dan las recomendaciones que van a encontrar de diferentes autores, que les va a decir qué debe contener el título. Y ustedes deben de citar. Para esta pregunta, la pueden dejar, vuelvo y repito, como pregunta o la pueden poner a manera afirmativa. Título de un proyecto de investigación. Y ahí coloco el título de un proyecto de investigación, se refiere a esto. Hay recomendaciones para poder tener el título. Y lo cito. Puedo citar a varios autores, mínimo un autor. Es decir, supongamos que el libro de Hernández Sampieri, de Metodología de la Investigación, que es un libro que les recomiendo leer, ¿sí? Supongamos que ese libro diga que debe contener el título de un proyecto, un título de un proyecto y también de pronto el libro de elaboración de proyectos, ¿sí? De Arias, que es un autor también reconocido, por ejemplo, se me ocurre, dice otras recomendaciones. Entonces yo puedo poner en ese apartado de qué debe tener el título de un proyecto, puedo mencionar a dos autores o puedo mencionar simplemente uno. A eso se refiere aquí que la respuesta a cada pregunta debe tener como mínimo una cita. Es decir, yo debo indicar aquí quién me sirvió como referencia o a quién yo tomo como referencia para lo que debe tener el título de un proyecto. Entonces, en algunos casos dicen lo que debe de contener y en algunos casos también los autores dan recomendaciones de qué no debería tener el título. Entonces, eso sirve para el apartado 2, que es un interrogante que indica qué debe evitar el título. De igual manera, si quieren lo dejan como interrogante y contestan con lo que dice él o los autores que hayan encontrado, mínimo uno, ¿sí? Lo pueden colocar como interrogante o a manera de párrafo. Lo que se debe evitar en un proyecto de investigación, por ejemplo, ¿sí? Lo puedo poner así como un literal que diga simplemente eso, lo que se debe evitar o recomendaciones para no cometer errores en el título de un proyecto. Si no, simplemente lo copian igualito como está el interrogante y contestan, ¿sí? De igual manera, aquí debe haber mínimo una cita, ¿sí? Puede tener dos o tres citas si ustedes así lo quieren hacer, ¿sí? Esto como para contrastar. Ahorita en clases yo voy a pedirles que por favor ingresen a las herramientas de inteligencia artificial que tenemos para que ustedes vean, ¿no? Porque voy a hacer una pregunta, voy a comenzar al azar a preguntar como actividad en clase el día de hoy, ¿sí? A varios estudiantes para que me indiquen qué les salió, como qué debe contener el título. ¿No? A varios estudiantes les voy a preguntar qué respuesta les dio la IA. Fíjense que en la tarea
tienen que citar. Se pueden ayudar con la IA si quieren, pero yo voy a verificar que la fuente de información que ustedes tomen como referencia, ¿sí? Sea una cita válida, sea un libro que verdaderamente existe, sea un artículo que verdaderamente existe y no que sea inventado, porque ustedes le pueden pedir a la IA que le conteste todas estas preguntas y que le cite con normas APA séptima edición y que en cada apartado mencione a un autor diferente, por ejemplo, y todo eso le hace la IA, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, cumplí con el deber. Yo lo que voy a confirmar es que esas referencias bibliográficas que ustedes colocan en su tarea sean fuentes válidas, ¿sí? Entonces, eso sí les voy a pedir. Ustedes dicen, ah, yo lo hice con la IA. Ok, ahorita lo vamos a hacer como actividad en clase para que vean qué recomendaciones nos da o qué sugerencias nos da la IA, ¿sí? No está mal que se ayuden con ella, pero deben de citar o indicar quién les proporcionó esa información. Entonces, voy a copiar aquí y voy a hacer la tarea como que fueran ustedes. Entonces, voy a abrir, perdón, mis herramientas más usadas, en este caso Perplexity, voy a abrir a Gemini, ¿sí? Y tengo abierto aquí a ChatGPT. Entonces voy a empezar con Perplexity, ¿sí? Acuérdense que yo les había indicado en clases anteriores que tengan a la mano estas herramientas porque las íbamos a trabajar. Ustedes pueden trabajar con la que ustedes quieran para esta actividad en clase. Yo es a preguntar al azar y ustedes me van a indicar pues qué les indicó la IA o a su vez si lo googlearon, qué les salió en Google sobre estas preguntas, cada una de ellas. En este caso yo lo voy a hacer de manera más rápido con la IA y voy a usar Perplexity porque me sabe dar fuentes de información donde yo puedo consultar esos sitios web que me van a servir a mí para poder referenciar en mi tarea. Entonces aquí le voy a indicar que soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. Muy bien, estoy indicando que soy estudiante de ingeniería en sistemas y estoy elaborando mi propuesta de titulación, porque recuerden que vamos a elaborar nuestra propuesta, ¿sí? Ya vamos a ver con la siguiente tarea. Hoy también les explico, igual mañana vamos a seguir trabajando en esto. Y entonces, como el resultado final de esta asignatura es que presentemos nuestra propuesta de titulación, pues ya le estoy dando aquí la instrucción a la herramienta de inteligencia artificial. Soy estudiante, perdón, de Ingeniería en Sistemas y estoy elaborando mi propuesta de titulación, pero tengo algunas dudas. Entonces, ayúdame contestando las siguientes interrogantes, ¿sí? Y aquí le voy a enviar esto. Esto mismo, esta misma instrucción o prompt que le di a Perplexity, le voy a dar a Gemini, ¿sí? Y esta misma instrucción le voy a dar a ChatGPT. ¿Por qué estoy trabajando con las tres en este momento para armar el debate? ¿No? Vamos a ver qué me indican cada uno de ellos y si me da alguna fuente confiable. En ninguna les dije que me dé fuentes, ¿sí? Ni tampoco le dije que me cite con normas APA, ni mucho menos. Simplemente es como que tengo estas dudas y yo estoy consultando nada más. ¿Ya? Espérenme un ratito. Dando paso a sus compañeras. Ya, ahí sí. Bueno, veamos qué me dijo Perplexity, ¿no? Tu respuesta, lo que les había indicado, que Perplexity me da fuentes de donde pudo haber sacado esta información, lo hice a propósito, ¿no? Con ella porque ustedes también se podrían ayudar y aquí les da varios sitios web donde les da esta información. Entonces, aquí dice, aquí tienes las respuestas a tus interrogantes sobre
la elaboración del título y referencias de tu proyecto de investigación. Entonces, ¿qué debe contener el título de un proyecto de investigación? A mí me dice que debe reflejar de manera clara, precisa y específica el tema y contenido principal del proyecto. Debe incluir conceptos claves o variables principales en la investigación. Debe indicar la población, unidad de estudio o el marco espacial o temporal donde y cuándo se va a realizar la investigación. Por ejemplo, cuando ustedes indican que van a elaborar una aplicación web para importadora andina, por ejemplo, ahí están indicando quién va a ser el beneficiario, ¿no? Y qué es lo que van a hacer. Una aplicación web, pero ¿para quién? Para importadora andina, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere aquí que tu título debe de indicar la unidad de estudio. En este caso, mi unidad de estudio va a ser importadora andina. Yo más adelante, pues, tengo que identificar o hablar de importadora andina, por ejemplo, cuántos empleados tiene, cuántos departamentos, y bueno, esta aplicación web, ¿a qué área va, no? Si es solo para la gestión de clientes o es para la gestión de inventario, ¿sí? O es para la gestión financiera, bueno, etcétera, etcétera. Que debería también indicar mi título, por ejemplo, que yo voy a crear una aplicación web, pero ¿para qué? Claro, para importadora andina, pero ¿para qué? Una aplicación web de gestión de cobranzas, una aplicación web para optimizar los procesos financieros, una aplicación web. ¿Qué va a hacer esa aplicación web? Para la atención al cliente, por ejemplo, y estoy indicando el resultado. Tú esperas que al final haya una aplicación web, pero ya no me dejas tan abierta el panorama, sino que me estás indicando, por ejemplo, que va a ser para la gestión de clientes. ¿La gestión de clientes de quién? De tal compañía. Por ejemplo, a eso se refiere aquí con indicar la población o unidad de estudio, ¿ya? Debe ser breve, pero suficientemente explicativa para que el lector entienda el enfoque de estudio. En algunos casos puede incluir el método o tipo de estudio para mayor claridad. En resumen, el título debe sintetizar la idea principal del proyecto, ser atractivo y funcional y reflejar el problema o tema que motive la investigación. Y si se fijan, aquí me envía a cuántas palabras debe contener el título, cómo elaborar el título, si ven los numeritos, claves para construir el título, ¿sí? Y me está enviando a páginas web donde hay información. Entonces, si ustedes utilizan esta herramienta, por ejemplo, para poder hacer su tarea, bien, porque ustedes pueden ver esta información y luego se van a estos sitios y confirman, pues, si extraen o textualmente copian del sitio mejor, porque aquí, ¿qué es lo que hace esta herramienta de inteligencia artificial? Aquí hace un mix de todo lo que encontró en estos sitios y aquí es como que parafraseara, ¿no? Todo lo que encontró. Ahora bien, si alguno coge, copia y pega esto directamente en su tarea, ¿a quién va a citar? O va a citar a JP Consultoría de Tesis, o va a citar a Tesina Ciencia, o va a citar a Testi Café, o va a citar a UNAM. Entonces, no se trata de copiar y pegar en la tarea y como Perplexity me da fuentes de información, cito la que se me ocurre aquí. Porque si esto pasa por un detector de plagio y yo pongo que esta información me la dio la UNAM, cuando en realidad no, o sea, la UNAM proporcionó parte de la idea, pero exactamente eso no se sacó de ahí. Si es una mezcla que la IA hizo de todos estos, entonces el detector de plagio me daría plagio. Porque aunque ahí esté citado a la UNAM, esta idea no salió solo de la UNAM, ¿sí? O si yo voy a la UNAM, veo que no está hablando del título realmente, sino que está dando recomendaciones de lo que no debe contener, por ejemplo, el título. Y realmente eso me serviría para el siguiente apartado, que es qué debo evitar en el título. Entonces, la idea de usar esta herramienta es que ustedes puedan consultar, puedan tener fuentes de información y irse a estas fuentes y verificar qué es lo que les gusta, ¿sí? Entonces, pero aquí ahorita ya podemos armar el debate y yo puedo consultar al azar a varios estudiantes y me digan qué les dio o qué les dice de qué debe contener el título. Algunos que van a hacer, como cuando uno trabaja con Wikipedia, el asunto no está en que citemos a Wikipedia, el asunto es que si ustedes ingresan a Wikipedia, cuando ingresaban a Wikipedia, si se fijaban en la parte final, aparecía como nos da Perplexity, quiénes habían sido las páginas o los libros o los artículos, fuentes de información para que Wikipedia te dé ese concepto. Wikipedia es bueno a nivel conceptual, a nivel de expresión, es un lenguaje muy sencillo y a veces términos que no entendemos, Wikipedia nos los da en un lenguaje sencillo que todo el mundo puede entender. Claro, con el boom de la inteligencia artificial, de pronto dejamos a un lado Wikipedia, pero Wikipedia era muy consultado
no es que es malo Wikipedia, era muy consultado por el tema del lenguaje sencillo. ¿Por qué cree que la gente buscaba: "Ay, esto de Wikipedia me parece", y entendías porque el lenguaje que se usaba era sencillo? Ahora bien, los editores de esos bloques o esas secciones en Wikipedia siempre ponían en la parte de abajo quiénes habían sido la fuente de información. Y ellos podían colocar en sus palabras lo que entendían de todo eso. Ahora, si yo quería para mi tarea, para mi monografía, para mi proyecto de investigación, ¿qué era lo que hacía yo? Ok, bien, porque Wikipedia me daba como un resumen, me daba como una estructura de los apartados que debería tener, pero yo no citaba Wikipedia, sino que me iba a la parte de abajo, verificaba las fuentes primarias, es decir, de dónde sacó esta información, y iba ya a esas páginas, o iba a esos libros, o iba a esos artículos, le daba una revisada y de ahí extraía la información. Y podía yo redactar mejor antes de que existiera la inteligencia artificial. Estamos hablando de hace unos 5 o 6 años atrás, ¿no? Y yo podía redactar, hacer el parafraseo, ¿sí? Gracias a que Wikipedia me dio un panorama mucho más claro, pero citaba las fuentes primarias. Es lo mismo que sucede ahora. Ha cambiado, es que ya no uso de pronto esa herramienta, ahora utilizo esta y me voy pues a estas fuentes de información. Entonces, ojo con esta parte, aquí hay una recomendación, dice que sobre todo el título debe ser claro, ¿sí? Debe aportar información relevante, como hacia dónde o hacia dónde quiero llegar, quiénes son los beneficiados, ¿no? Si ven que aquí dice que el lector puede entender el enfoque del estudio. Debe facilitar su localización, es decir, en búsquedas, ¿no? En los motores de búsqueda, y pues también indicarme hacia dónde voy. Ahora, ¿qué se debe evitar en el título de un proyecto de investigación? Según Perplexity, se debe evitar títulos demasiado largos o extensos. Hay algunos creen que por añadirle más palabras, a la IA le encanta añadir un montón de palabras rimbombantes a veces, ¿sí? Para como alardear de un tema. Y uno dice: "Ay, se ve bonito", pero tiene muchas palabras que a la larga me pierdo en ello. Entonces, se recomienda que se eviten o títulos demasiado largos, y también se recomiendan, varios autores recomiendan que también se evite títulos demasiado cortos, que me quede como que no me da toda la información necesaria. Entonces debería buscar como un promedio o un mix. Ahora bien, ¿qué dice aquí? Que evite títulos demasiado largos, que evite títulos demasiado cortos, que evite palabras que no aporten valor, ¿sí? Ambiguas, que solamente sean como de relleno, ¿sí? Que sobre explicaciones o detalles innecesarios, que a la IA le encanta hacer eso, ¿sí? Ya van a ver ustedes para su tema de proyecto, ¿sí? Que a veces añade cosas o detalles que a veces no necesariamente aportan valor, solamente simplemente están ahí rimbombando, por ejemplo, ¿sí? Incluir nombres institucionales sin justificación. Perdón, ¿algo me dijeron? ¿Alguien me habló? Chicos, ¿no? No, ingeniero. No, mis. Ah, ya, perdón, yo pensé que alguien me estaba hablando. Dice que también debemos eh, evitar títulos confusos o que no despierten el interés, ¿sí? A veces usamos expresiones muy complejas que no se entienden y simplemente el lector aborta y dice: "No, no quiero ver eso, no me interesa", ¿sí? Hago perder el interés por mi proyecto de investigación. Y miren, aquí viene la pregunta del millón, la que me preguntan todos los tesistas. Ingeniera, ¿cuántas palabras debe tener el título de un proyecto? Fíjense que aquí dice: generalmente se recomienda que el título tenga entre 12 y 20 palabras. Ya les voy a decir por qué la IA menciona 12 y 20 palabras, para ser claro y conciso. Aunque algunas normas académicas sugieren no superar las 12 palabras, ¿sí? Es importante revisar las pautas específicas de la institución donde prestes o presentes tu proyecto, ¿sí? La longitud debe ser suficiente para incluir elementos esenciales sin ser redundante. Y aquí me voy. ¿Cuántas palabras? Me envía a JP Consultoría. Voy a abrir este enlace y voy a abrir este que está aquí de cómo elaborar tu título para ver si aquí me aporta. Aparentemente en el de consultoría me debe indicar cuántas palabras debe tener el título de tu tesis. Un aspecto en el que muchos estudiantes tienen dudas es el título de su tesis, ¿sí?
Como parte de nuestro servicio de asesoramiento, guiamos a nuestros investigadores para el tema de la tesis, ¿no? Y aquí me está dando una fuente, ¿no? Según Day 2005, en cómo escribir y publicar trabajo científico, la cantidad de palabras en el título de una tesis puede variar dependiendo del campo de estudio, la institución académica y el tipo de investigación. Por lo tanto, aunque en general se recomienda que el título no exceda de 20 palabras, es importante consultar las pautas específicas de la institución. Y aquí menciona a otro autor, ¿sí? Según Ramos Flores, 2024, uy, perdón que se me fue. Dice que debe de tener entre 15 y 20 palabras. Y ustedes pueden buscar a este autor y cómo redactar el título de una tesis, por ejemplo, y aquí están mencionando esto que puede ser un artículo, ¿no? Lo podemos buscar en Google académico para ver si está ahí y podemos ver el artículo. Por aquí está haciendo esta página de consultoría, esta página da asesoramiento para desarrollo de tesis, ¿sí? Y si se ven que casi las preguntas que yo les coloqué, o las interrogantes que yo les coloqué, son las que generalmente nos consultan cuando nosotros somos asesores de tesis o somos tutores de tesis. Entonces voy y busco aquí, voy a la parte de Google académico, a ver si encontramos esta fuente de información. ¿Ya? Y si se fijan que algo que se parecía tan sencillo, me va haciendo hilar más fino, es decir, buscando más información. Y estoy tratando de buscar si efectivamente esto existe así como tal, y así como lo busqué hace un momento, no aparece en buenas instancias, ¿no? En buenas en primeras. Y si lo busco, según Ramos, cómo redactar el título de una tesis, ¿sí? Esta debe ser claro y debe estar entre 15 y 20 palabras. Ay, perdón, no fue. Me envía a la página de consultoría, que es la que yo estuve hace un momento, y me da otras opciones, pero en sí no me lleva al artículo. Según la IA o el CIDR, que yo tengo aquí instalado un plugin, no me manda o no me envía al documento como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo redactar el título de una tesis? Lo voy a colocar a ver si así me aparece, porque esto es como un artículo donde está. Sin embargo, ustedes pueden citar la fuente de información, no la que dice aquí, según fulanito de tal, porque si yo estoy buscando y no lo encuentro, entonces no lo citaría. ¿A quién citaría yo? Citaría a la página web que me proporcionó la información, ¿sí? Y ahí debo indicar, pues, que según este sitio web, un título de un proyecto de investigación debe contener entre 15 y 20 palabras, que es lo más recomendable, ¿saben? Ahora, si se fijan, déjenme volver a Perplexity mientras busco, no, me manda videos tutoriales, bueno, de algunos famosos en el ámbito de investigación. Voy a regresarme aquí que les quiero acotar algo. Decía aquí en la pregunta 3, ¿cuántas palabras debe tener el título de un proyecto? Y fíjese que aquí decía de 12 a 20, no de 15 a 20 como vimos en el sitio web de consultoría. En realidad, en la práctica profesional, son más los autores que se van por el grupo de 15 a 20. Por eso, en nuestra tarea, en la que vamos a tener que realizar, otra tarea más que vamos a tener, pero no es para el próximo lunes, yo les indico ¿cuánto debe de tener nuestro título? ¿Sí? Nuestro título va a contener entre 15 y 20 palabras. Yo lo que quiero es que ustedes puedan comprender que estas indicaciones que yo les voy a dar ya mismo, que les explico lo de la otra tarea, no me la inventé. No es porque a mí me da la gana de poner 15 a 20 palabras y porque soy odiosa, no. Esto yo lo saqué de los años de experiencia que tengo como investigadora, pero que estos años de experiencia no son de lo loco, tienen fundamentación teórica y por eso les mandé a hacer la primera tarea, que es investigar
para que no digan, ay, no, la ingeniera pone de 15 a 20 ni ella sabe cuántas palabras debe contener un proyecto de investigación, sino que ustedes aprendan con fuentes de información confiable que efectivamente este es el rubro o el estándar más común para poner un título de un proyecto de investigación. Ahora bien, fíjense que aquí dice 12, porque es que si ustedes se van a las normas APA sí me da a mí un indicio de cuántas palabras debe de tener. Yo difiero ahí con el tema de 12, con lo de la normativa, pese a que la normativa es muy conocida, porque a veces 12 palabras no dan mucha información, ¿no? Entonces, eh, pero sin embargo, pues ustedes podrán sacar sus propias conclusiones, pero la norma APA dice eso. Déjenme ver si aquí no está en la estructura, en el formato creo que es. La norma dice, déjame entrar en la estructura. La norma sí da un indicio del formato general, portadas, déjenme ver si aquí está en esta primera parte. Título, sí. En la parte de estructura, si ustedes ingresan a la página web de Normas APA, a la página oficial, en la pestaña de estructura, ustedes se pondrán clic en lo primero, que es portada, y luego se van pues hacia abajo, ¿no? Y aquí indica, ¿sí ven? Dice que el título. Aquí también esto es una fuente confiable, la pueden poner, igual lo que dice, y aquí también dice que debe evitarse en el título. Y miren, ¿cuál es el tamaño recomendado para el título de mi tesis? Según las normas APA, la longitud recomendada para un título no debe superar las 12 palabras, cuando en realidad a veces 12 palabras nos quedan muy cortas. Sin embargo, si ustedes citan en su tarea que a las normas APA, porque de ahí sacaron la información, no importa. Sí, está bien, porque eso es una fuente de información confiable. Y por ahí se tienen que decir, según las normas APA, séptima edición, se recomienda que un trabajo de titulación o un tema de tesis no supere las 12 palabras, ¿sí? Y ahí ponen en el autor, normas APA, ¿sí? Séptima edición, 2025, que es el año en el que estamos, y bueno, el mes de abril y el día, que en este caso sería 21, porque por aquí, no, aquí sí hay una sección, como esta parte fue actualizada hace 2 años, entonces, ¿qué van a colocar ustedes? Normas APA, séptima edición, como autor, ¿verdad? Y en la fecha de publicación de esto van a colocar 2019, junio 11, ¿sí? Porque todo este segmento sí fue editado en una determinada fecha. Si no hubiera por ahí algún indicio de cuándo fue la última actualización de este bloque o de este blog, pues colocarán la fecha de la consulta, que es la fecha de hoy día, ¿sí? Y ahí están. Por eso es que la IA les dice a ustedes, aquí les recomienda que sugieren algunas normas académicas, si ven, dice, algunas normas académicas sugieren no superar las 12 palabras. ¿A quiénes son esas normas académicas? Por ejemplo, las normas APA. Pero fíjense que aquí no lo pone como fuente, ¿sí? Solo menciona. Porque como yo ya he leído la normativa, yo ya sabía a qué norma se refería, porque no existen solo normas APA. Existe IEEE y otros tipos de normativas para poder redactar documentos de investigación. Sin embargo, como yo ya he revisado la normativa, sabía que la norma dice eso, por eso es que los llevé directamente ahí. Sin embargo, aquí no me manda el enlace para la normativa, ¿ya? Bien, ¿cuántas referencias bibliográficas debe tener un proyecto de investigación? Bueno, el número de referencias bibliográficas varía según el tipo y nivel de investigación, pero para una tesis o proyecto de licenciatura, ¿sí? ¿Qué dice? Se recomienda entre 25 y 35 referencias bibliográficas para sustentar adecuadamente el trabajo. En trabajos más cortos, ¿sí? El mínimo suele ser alrededor de 15 referencias. Esto puede ser para artículos, puede ser para tesinas de tecnología, por ejemplo, ¿sí? Pero no hay un máximo establecido. Eso también va a depender de la institución para la que estemos desarrollando. Siempre es importante que leamos los lineamientos. En este caso, cuando ustedes ingresen al proceso de titulación de la universidad, hay que leer la guía, ¿sí?
nosotros nos mantenemos, al menos mis tesistas, a los que yo los dirijo en la parte de titulación, siempre tienen más de 25 referencias, ¿no? Hemos llegado hasta 40, 38, 30, de 25 a 40 es el rango que yo suelo trabajar, sobre todo para las tesis de ingeniería, ¿sí? Entonces, ya para que ustedes vayan viendo más o menos cuántas referencias bibliográficas deben de tener. Para una tesis doctoral se recomienda unas 100 referencias bibliográficas como mínimo. Puedes tener 200, 300 y más, ¿sí? Por ejemplo, en mi tesis creo que tengo como 120, bueno, no recuerdo, pero son más de 100 referencias bibliográficas en mi tesis doctoral, por ejemplo, porque se supone que tuve que haber hecho una investigación exhaustiva para poder hacer la tesis, ¿no? No es a nivel de licenciatura en ingeniería. Fíjense que igual a nivel de ingeniería y licenciatura, miren el rango que está pidiendo, ¿sí? Ahora, para los artículos científicos, como también he sido editora en jefe en algunas revistas, sí se recomienda, esto como política editorial, ¿no? Se recomienda que un artículo mínimo tenga unas 15 referencias, 15, 20, 25, dependiendo de la profundidad del estudio que se esté haciendo en ese artículo científico. De igual manera, asimismo, si se fijan, aquí tienen los numeritos que son las fuentes de información, ¿sí? Aquí, por ejemplo, voy a abrir esto para que vean. Puede que a ustedes les haya dado las mismas referencias o fuentes de información, digámoslo así, o les haya dado otra. Aceptar. ¿Cuántas referencias debe de tener, ¿sí? Una tesis de licenciatura? Dice aquí. Me cierro esto. Y aquí está. Una tesis de licenciatura debe tener entre 25 y 30 referencias bibliográficas para sustentar la investigación. Pero aquí este sitio web afirma que debemos de tener entre este grupo de referencia, entre 25 y 35, se sustenta en quién? En expertos en metodología de investigación, como es Humberto Eco y como es Chia Vianetto. Son españoles ellos, ¿sí? Nida Chávez, son españoles que ya por sus años, de su trayectoria en proyectos de investigación, ellos pueden decir a ciencia cierta cuánto es. O sea, ahora ustedes pueden irse a la fuente primaria. Este sería una fuente secundaria, este sitio web. Si la fuente primaria son estos autores que sirvieron como referencia a esta página web de Euroinnova, ¿sí? Para que ellos puedan afirmar o recomendarte que tengas entre 25 y 35 referencias bibliográficas. ¿Ya? Pero ellos no sacaron esta idea a lo loco o no se las inventaron, sino que sacaron información en base a estos autores. Ahora bien, si ustedes siguen haciendo continuando con el hilo de la búsqueda, pueden encontrar directamente si fue un artículo o un libro de Humberto 2013 o de Chiavetano, si es un artículo, es un libro, pueden encontrarlo y citar directamente a la fuente primaria. Caso contrario, si no lo encuentran, no pasa nada, pueden citar a la fuente secundaria, que viene a ser la página de Euroinnova, y colocar que según el sitio web Euroinnova, pues una tesis se recomienda que una tesis o un trabajo o un proyecto tenga entre 25 a 35 referencias bibliográficas. Y le doy los créditos a Euroinnova, ¿sí? Que también es válido citarla a ellos, pero tengo que mencionar que de este sitio web lo saqué. Ahora, si yo voy a la fuente primaria y lo coloco, está perfecto, mucho mejor todavía. Pero si a veces se van a topar que de pronto estos libros no están disponibles o estos artículos no están disponibles para ser vistos abiertamente, por ejemplo, entonces no los encuentran o no les aparece liberado en la web, entonces no se van a seguir matando hasta encontrar la fuente primaria, basta con la fuente secundaria que viene a ser este sitio web, ¿ya? Pero esa es la idea de utilizar inteligencia artificial, que si bien es cierto, les acabo de mostrar hace un momento, en este momento que estoy haciendo la explicación de la actividad en clase, ¿sí? Que no me alejo de lo que me responde. Aquí ya me resumen, me contesta puntualmente lo que quiero saber, pero como buenos investigadores que van a ser ustedes, como cuasi ingenieros que ya están por ser, si así Dios lo permite, ya ustedes no deben de simplemente confiarse. Está bien, la IA lo que hace es
evitarte que estés leyendo todo este poco de sitios web, todo este poco de artículos y te da concretamente lo que quería saber. Pero sepa que sacó esta información de estas fuentes secundarias y a su vez estas fuentes secundarias tienen una fuente primaria de información. Entonces ahí está para que más o menos tengan un conocimiento. Es importante que si mañana pasado se los invita a un debate o se los lleva a algún foro o algo así de estudiantes que están estudiando o están en algún curso de elaboración de proyectos, sería un pecado que ustedes no sepan cuántas palabras debería tener un proyecto. Sería un pecado que ustedes no sepan cuántas referencias bibliográficas deberían de tener. Siempre hablando con propiedad, no se sugiere que hay varios autores que sugieren no afirmar 100%, porque esto es cambiante, ¿no? Puede que la tendencia de aquí a 2 años sea que las fuentes de información ya no sean entre 25 y 35 referencias bibliográficas más o menos, sino que sean 60 o 80. ¿Por qué? Porque el acceso a la información está más abierto y eso haga que las universidades aumenten pues el número de referencias bibliográficas en sus proyectos. Por ejemplo, se me ocurre, por eso es que uno siempre dice, algunos autores sugieren que tenga esto, para que se arme el debate y otro diga, no, pero mire, un estudio reciente dice que ahora deben ser 60 referencias. Y entonces usted nos queda como mal. Y sustenta quiénes son esos autores que sugieren que tenga entre 25 y 30 referencias. Cita a los autores que sugieren que un título tenga entre 15 a 20 palabras. Entonces, ahí usted no está expresándose mal a nivel oral, ni tampoco se está expresando mal a nivel escrito, porque está indicando qué sugieren estos autores y está indicando cuáles son estos autores, ¿sí? Entonces, creo que empecé con Perplexity porque me gustan los enlaces que da, de pronto espero que les sirva para su tarea. Ahora veamos lo que dice ChatGPT para ir concluyendo esta parte, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta ahora, si con la actividad en clase que estamos haciendo en este momento, que yo sé que es una tarea que ustedes tienen que realizar, se pudo ir despejando un poco el tema de cuántas palabras debe tener un título, qué se debe evitar, por ejemplo. Sí, en las normas APA ahí está bien explicadito también qué se debe evitar. En la parte de portada que les dije, hacia abajo, ahí también es una fuente confiable de información. Yo creo que con esta búsqueda que ustedes están haciendo ahora, ya como que les va a quedar un poco más claro, ¿sí? Para que cuando hagamos nuestro proyecto, pues ustedes hagan uso de eso que están investigando en este momento, ¿no? Esas recomendaciones que se les da, ¿ya? Déjenme y comparto nuevamente. Recuerden que esto es una tarea, ¿no? No es una actividad en clase, es tarea que la pueden levantar hasta el próximo lunes. Esta que les dije ahora, ¿no? La de el título de un proyecto de investigación. Solo que a mí me gusta trabajar en clases, suelo trabajar en clase lo que les mando de tarea, como para que haya una retroalimentación, ¿ya? Bien. Si ustedes se iban a la propia página de normas APA, lo que les había indicado, asimismo en estructura, en portada, ¿no? Indicaba que debe de tener esto de las portadas que nosotros hacemos en las carátulas de nuestras tareas, que nosotros ponemos el nombre del estudiante, el curso, la universidad. No es que se nos ocurrió nada más, la normativa lo dice, que tú debes indicar el título o el tema que estás investigando, ¿no? Esto es un formato para artículos científicos. Debes de colocar el nombre del estudiante, de qué facultad, de qué universidad eres, ¿sí? El nombre del instructor, profesor y la fecha en la que se elabora ese documento. Esto es un estándar para las portadas de sus tareas. No necesitan que un docente les diga, toda tarea tiene que tener una portada, porque ustedes ya deben de haberlo hecho parte de su vida en cada tarea que presentan. Pero fíjense que no es de loco que ponemos el nombre del estudiante, no es de loco que ponemos el nombre de la facultad y la universidad, porque tiene un sustento, ¿no? Si alguien le pregunta, ¿por qué pones en tu portada el nombre de la facultad, el nombre de la carrera? ¿Por qué pones el nombre de la universidad? Usted ya tiene un sustento. Miren, mis amados estudiantes, a mí lo que menos me gusta, al menos estudiantes de niveles superiores como ustedes, es que ustedes digan, ay, no sé, por ahí, sí me dijeron, sino que ustedes comiencen a hablar con propiedad porque ya están de la ceja al ojo a ser profesionales. Entonces, como ingenieros en sistemas, no vamos a saber todas las cosas,
pero siempre nos van a consultar, al menos nuestros hermanos o familiares o amigos que todavía no tienen un grado académico como el nuestro. Oye, ¿cómo hago esto? Y nosotros como profesionales deberemos de explicar, mira, debería de tener esto y siempre tener un argumento, sustento y decir, mira, te recomiendo que la portada tenga esto y porque, mira, es que en las normativas, por ejemplo, APA dice que esta más o menos debe ser la estructura. No simplemente le doy mi criterio como Mariux, mira, pon el nombre de la universidad, pon el nombre de la facultad, pon el nombre de la carrera, pon el nombre del profesor, pon la fecha en que hiciste el trabajo, porque se me ocurrió a mí, porque así soy yo y yo, Mariuxi, hago así todas mis tareas, sino que aparte de mostrar mi experiencia como estudiante, digámoslo así, comento quién me dio esa idea. Ah, me lo dio la normativa. Entonces, tenemos que aprender a comenzar a hablar con propiedad, a no todas las cosas que digamos van a tener un sustento teórico, pero sí debemos acostumbrarnos a que lo que indiquemos tenga algún sustento, ¿no? ¿De dónde sacamos esa idea o por qué la decimos? Hay en esta parte hablaba del título y qué se debe evitar, ¿no? Además de indicar cuál es el tamaño, ¿sí? Que debe tener según la normativa, ¿sí? Da recomendaciones que cuando tú creas un proyecto tienes que darle la afiliación institucional. ¿Qué es eso de la afiliación institucional o a qué nos referimos con afiliación institucional? Es el nombre de la institución que está patrocinando mi investigación. En este caso, cuando nosotros presentamos nuestra propuesta de titulación, nosotros ponemos el nombre de la carrera, el nombre de la facultad y la universidad porque se nos asignaron horas, ¿sí? Es como nos matriculamos a un ciclo normal para titulación. Por lo tanto, ¿qué está haciendo la universidad? La universidad me está otorgando esas horas porque me matriculé para poder hacer mi tesis. Por eso le doy los créditos a la Universidad de Guayaquil, además que es la que me está formando en el caso de usted. Ahora bien, pero si les tocara hacer algún artículo científico o algún proyecto en la empresa en la que ustedes están, ¿a quiénes van a colocar? A esa empresa. Ahora bien, resulta que de pronto yo estoy haciendo un proyecto de investigación y lo empecé a trabajar en una de las empresas que yo trabajé, por ejemplo, que se llama Improsfar. Pero resulta que yo a medio proyecto salgo de Improsfar y termino mi proyecto, pero ya no trabajo para Improsfar. Aquí la normativa sugiere que de ser el caso de que yo ya no esté elaborando para esa institución, no necesito colocarla. O si yo ya no estoy estudiando en esa institución, no necesito colocarlo. Eso va a quedar a criterio del autor, pero se conoce como afiliación institucional la institución que esté patrocinando mi investigación, no necesariamente a nivel de dólares. Puede ser que esta institución está patrocinando mi investigación porque me presta la infraestructura para hacer la investigación, o porque me proporciona horas, o porque me pagó un curso para yo poder desarrollar ese proyecto. Sí, eso para que cuando digan a quién le pones la afiliación o cuando le pregunten qué es eso de afiliación institucional, es el nombre de la institución que uno coloca en su proyecto. Fíjense que aquí dice las palabras que no deberían ir en un título. Dice que evitar en el título de una tesis. Los títulos son normalmente indexados y compilados en numerosas obras de referencia y bases de datos. Por lo tanto, debes evitar palabras que no tienen ningún propósito útil o que aumentan la longitud y que pueden inducir, perdón, a errores. Por ejemplo, las palabras método, resultados no aparecen normalmente en un título, así como deberían aparecer términos como un estudio, una investigación. Esto, por ejemplo, un estudio no aporta mucho valor. ¿Un estudio de qué? Y ahí ya me lleve dos palabras, por ejemplo. O proyecto, tal cosa. No necesitaría ir la palabra proyecto porque no aporta valor y lo que hace es restarme una palabra para el número de palabras que la institución me indicó que debería tener. Entonces, hay palabras que simplemente no aportan y que se sugiere que no las coloquen si esas palabras no aportan, para así poder cumplir con los estándares de la institución para la que estoy haciendo mi proyecto, ¿no? Muy bien. Veamos, para ir concluyendo, qué me dijo ChatGPT a mí con respecto a lo que debe tener el título de un proyecto de investigación. Dice que debe reflejar con claridad el tema.
debe de ser concreto y específico. ¿Qué debo evitar? Frases largas o frases vagas que no aporten valor, por ejemplo, ¿sí? Y aquí me dice que debo de tener entre 12 y 20, lo mismo que ya me había dicho Perplexity. ¿Cuántas referencias? Fíjese que aquí difiere, dice de 15 a 25, que me decía Perplexity de 25 a 35, por ejemplo, ¿sí? Y como yo no le pedí nada que cite ni que me dé la fuente de información, pues no me la dio, ¿sí? Si ustedes se la pidieran, deberían confirmar que esas fuentes sean confiables. ¿Qué, qué me decía a mí? Por aquí creo que tenía Gemini para darle el paso a algunos de sus compañeros que me digan qué les apareció. ¿Qué decía Gemini? Bueno, a mí me dijo que en qué debe contener el título, las variables principales, la población o quiénes van a ser los beneficiados, ¿no? Dónde se va a realizar la investigación. ¿Qué se debe evitar? Ambigüedad y vaguedad, que son palabras que no aportan mayor cosas. Jergas o tecnicismo, es decir, un lenguaje no apropiado, eso sí se debe evitar. Palabras que emitan juicio de valor como bueno, malo, regular, eso no debería tener el título de un proyecto de investigación. Títulos demasiado largos o juicios de valor, si ven lo que les decía, ¿no? No expresar opiniones o resultados preliminares. ¿Cuántas palabras debe tener? Fíjense que aquí Gemini me dice de 10 a 15. ¿Y cuántas referencias? Déjenme ver si por aquí me aterriza. No me da un número fijo exactamente. Me dice que el área de conocimiento, algunas disciplinas tienden a ser más citados, otras no, y que va a depender del nivel de investigación y la normativa de la universidad o la institución que esté, para la que yo esté desarrollando el proyecto. Y en sí no me concreta un número. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, voy a comenzar a consultar con tus compañeros que están aquí, a ver qué les arrojó en este momento cualquier herramienta de inteligencia artificial que hayan buscado, ¿no? A ver, vamos con Abel Granda. Abel, ¿qué te salió en qué debe contener el título de un proyecto de investigación? Buenas noches, Gene. En ChatGPT, en Perplexity. ¿En qué día este genial? Disculpe le pregunto. A ver, ¿qué te salió que en la que estás investigando? No sé qué herramienta usaste. ¿Qué te pareció que debe contener el título de un proyecto de investigación? Ya, en ChatGPT me generó en la primera pregunta que debe entender, qué debe contener el título de un proyecto de investigación. El párrafo del título debe ser claro, específico y reflejar el contenido principal de un proyecto. Me cita varios ítems que dicen las variables principales o el tema central de la investigación. El segundo ítem, la población o muestra del estudio, el contexto espacial y temporal, si es relevante, palabras claves que facilitan su búsqueda, la precisión y la brevedad, evitando detalles innecesarios, pero sin omitir información relevante sobre el enfoque del estudio. Me está citando, eh, bueno, me cita, bueno, como ejemplo me da el desarrollo de un sistema de gestión académica para la Universidad Privada de México del año 2025. Ya, busca si ese texto o ese artículo existe, Sí, sí, que te sí. pone como referencia. Ya, sí. No pones uno que verdaderamente ustedes tienen que validar que la información que les da, ok, a ver, gracias, sea relevante. Bueno, le dio casi lo mismo, ¿no? Que tiene que ser claro, que debe estar delimitado espacialmente, es decir, en qué tiempo lo voy a hacer, hacia dónde o en qué lugar voy a desarrollar mi proyecto. Siempre dan como recomendaciones eso, ¿no? Muy bien. ¿Qué debe evitarse en el título de un proyecto de investigación? ¿Sí? Vamos a preguntarle a Álvaro Israel, ¿qué te apareció o en la búsqueda que hiciste, Alvarado, perdón, Israel?
¿Qué te pareció que se debe evitar en el título de un proyecto de investigación? Que deben evitar títulos demasiado largos, vagos o con lenguajes subjetivos, específicamente en la herramienta de ChatGPT. Ya, muy bien. ¿Buscaste en alguna otra parte de ChatGPT? Sale similar como en Perplexity, como a usted le salió. Ok, muy bien. Listo. Gracias, Alvarado. Muy bien. A ver, Guillermo Cruz, ¿qué te apareció en tu búsqueda de cuántas palabras debe tener el título de un proyecto? Según Copilot, el título de un proyecto debe constar entre 10 y 15 palabras. Entre 10 y 15 te da. Ok, parecido al de la normativa. Listo, muy bien. Gracias, Guillermo. Bien. Estefanía Hernández, ¿qué te apareció en cuántas referencias bibliográficas debe tener un proyecto de investigación? Hola, ingeniera, buenas noches. Yo investigué en Gemini. Me dice que no existe un número fijo de referencias bibliográficas, que debe tener un proyecto de investigación, que la cantidad adecuada dependerá de varios factores como la naturaleza y el alcance del proyecto, el tipo de investigación, las normas de la institución o convocatoria, la profundidad del marco teórico, pero que en general se espera que un proyecto de investigación demuestre una sólida comprensión del trabajo previamente relevante. Ok, Estefanía, gracias. Stephanie, perdón, gracias. Muy bien, vamos a ver a otro compañero de ustedes. ¿Qué les apareció en cuántas referencias bibliográficas debe tener un proyecto de investigación? Hurtado, ¿qué te apareció? Sí, me sale que en el proyecto de tesis entre 30 y 50 referencias, pero si es en maestría o doctorado, entre 50 a 100 o más. ¿Dónde? Eh, en DeepSeek. En DeepSeek, ya. Ajá. Eso te dice DeepSeek. ¿Te dio alguna fuente de información que confirma eso? Me sale como referencia cómo se hace una tesis, 21 edición, la búsqueda de la bibliografía, así se llama, capítulo 5. Ya, pero busca si existe ok, Hurtado, gracias. Busquen si esa referencia bibliográfica existe, ¿sí? Si no existe, no la citen. Si existe, sí. Si no, busquen o de otra fuente donde ustedes realmente puedan citar y que efectivamente exista esa referencia bibliográfica, ¿ya? Pero ahí más o menos tienen una idea. Déjenme ver si yo encuentro aquí el libro de Hernández Sampieri. Déjenme dejar de compartir. Y ahí esa es una fuente de información confiable donde hablaba el número de referencias bibliográficas. Déjenme un segundo, déjenme ver si lo encuentro entre mis cosas. Que con el tema del OneDrive, el almacenamiento, que todavía tenemos problemas. Hay ciertas cosas que eliminé y no sé si eliminé ese libro. Espérense un ratito. Si la encuentro, la página se los muestro. Ya encontré el libro. Espérenme a ver si encuentro dónde está lo de las referencias.
encontré el libro, déjame ver si está en la página 523, el tema de las referencias o bibliografía. Ese puede ser otra fuente confiable de información. Este libro es un clásico a nivel de metodología de investigación. Ahí me pasé. Bueno, pero aquí no recuerdo exactamente la página. Bueno, lo voy a tratar de buscar para poderles dar esa información. Pero aquí también recomendaba entre 25 y 30 referencias bibliográficas si es una tesis de licenciatura en ingeniería. ¿Sí? Solo que ahorita no lo encuentro exactamente dónde está. Sé que este apartado es la parte de referencias. A ver si- Bueno, si encuentro el dato, se los paso al grupo de WhatsApp de en qué página exactamente está. Pero ahí sí, esta es una fuente confiable también que indica el tema de las referencias. Bien, entonces con eso hemos concluido la parte de la tarea número 2 que consistía en buscar información de esto, ¿no? Igual esta tarea la pueden levantar hasta el lunes 28 de abril. Vamos con la siguiente tarea que vamos a tener que realizar, que es la tarea número 3. Esta tarea obviamente no es para el lunes. Esta tarea tiene como fecha de entrega el viernes 9 de mayo del 2025. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya a partir de mañana, porque hoy el tiempo se nos fue volando, ¿no? Haciendo la tarea número 1 y porque era importante que lo conozcan, perdón, la tarea número 2, y era importante que conozcan porque eso nos va a servir para mañana. Ya. En esta tarea ustedes van a tener que presentar la primera parte de su anteproyecto o propuesta de titulación. Si ustedes todavía no tienen una idea de qué hacer de titulación y quieren hacer de otra cosa de su interés, háganlo. Yo lo que les sugiero es de que no se desgasten y ya vayan pensando en lo que quieren hacer de su proyecto de titulación, ¿sí? Para que cuando terminemos la asignatura tengan completamente terminada su propuesta de proyecto de titulación que va a ser presentado en el formato de presentación de proyectos de la facultad y de nuestra carrera. Así que la idea es que no se desgasten, sino que además de que van haciendo la tarea, ya tengan anticipado su propuesta de titulación. Pero si no lo quieren hacer de esa, pues ya es cuestión de ustedes. Igual la tarea la tienen que hacer, elegirán el tema que les guste, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? En un documento en Word, ustedes van a realizar su anteproyecto. Van a tener que colocar el tema, los antecedentes, la definición del problema, objetivo general, objetivos específicos, justificación y referencias bibliográficas.
Entonces, para mañana, yo ya tengo aquí creada la matriz que se las voy a mostrar. Miren que aquí la tengo creada. Ustedes van a tener que hacer como actividad en clase, que se cargue. Y aquí yo les voy a pasar el nombre de todos ustedes. Ustedes van a ingresar a este documento compartido y van a ir escribiendo el tema de su proyecto, ¿sí? Mañana tal vez avancemos con el tema y la parte de antecedentes. Así como hicimos en este momento, esto es una tarea, si hicimos una actividad en clase que fue hacer esta búsqueda para poder compartir, tal vez no todos los estudiantes pudieron participar, pero sí unos cuantos y dijeron lo que les arrojó. Lo mismo se pretende hacer con la siguiente tarea. Entonces, ¿yo qué les voy a pedir mañana? Bueno, todos escriban el tema que tienen, como sea, como la idea en bruto que tienen, porque la idea es que yo vea aquí llena toda esta matriz y comience a decir, a ver, fulanito, vamos corrigiendo. Aquí hay que modificar el tema y la idea es que lo vayan corrigiendo. ¿Para qué? Para que a su tarea pase limpio el nombre del tema. ¿Sí? El tema pase limpio, me refiero a que ya no vaya con todos esos errores que originalmente los tenemos. No pretenderán que revise en la actividad en clase, por ejemplo, de mañana todito los 70 proyectos que van a generarse, porque somos como 70 en este curso, pero sí voy a tomar al azar en cada una de las clases esos temas de proyecto, porque ahí viene la parte del antecedente. Entonces mañana esperamos en Dios poder definir el tema, van a tener que llenar el tema. Si ven que en la matriz no aparece una fila de antecedentes, porque esa no la van a tener que colocar en la matriz, pero sí lo vamos a hacer como actividad en clase. La idea es de que en clase vayan buscando información que tenga que ver con el tema. ¿Y cómo los ayudo yo con casos prácticos? Por ejemplo, yo elijo el estudiante 16 y ahí tiene el tema implementación de un chatbot para la gestión del cliente de importadora Andina S.A. Ese es su tema. Entonces, yo tomo como referencia ese ejemplo y hacemos un ejercicio de cómo buscaría en Google Académico, de cómo buscaría en la biblioteca virtual que tenemos artículos o tesis que tengan que ver con ese tema, porque esos son los antecedentes. Hay que buscar otras investigaciones relacionadas al tema que nosotros tenemos. Pero ¿cómo yo puedo hacer en la práctica eso y ayudarles? Es teniendo pues material o temas de su proyecto y vamos haciendo. Así, la siguiente clase, no sé si mañana solo avancemos tema y antecedente, que creo que es bastante ambicioso, y la otra clase pues vamos definiendo el problema. Y yo así mismo cojo al azar uno de ellos y decimos y hacemos el ejercicio aquí en clase de cómo redactarían el problema de su proyecto. ¿A qué me refiero o qué quiero avanzar o qué quiero, cómo me explico mejor? Que esta tarea, si bien es cierto, ustedes la tienen que entregar el viernes 9 de mayo, en clase vamos a ir trabajando cada uno de estos apartados. La idea es que ustedes ya tengan su documento abierto y vayan trabajando aquí. Entonces yo le digo, a ver, fulanito, comparta pantalla, ¿qué colocó en los antecedentes de su tema? Y ustedes van a decir, yo le voy a decir, oye, ¿está bien o no sabes que corrige? Quítale eso, eso no hay, modifica la cita, está mal citado, añádele tal cosa y así se va a trabajar en la actividad en clase. No sé si me estoy haciendo entender. Si bien es cierto, esto no es una actividad, es una tarea que la van a tener que presentar el 9 de mayo, en la fecha tope, en clase vamos a ir trabajando la parte práctica de cada uno de estos subapartados. Fíjense que mínimo deben de tener 5 referencias bibliográficas en esta primera parte de su anteproyecto, donde vamos a ganar la mayor parte de referencias aquí en antecedentes, que serían artículos o tesis que tienen que ver con el tema. Entonces, así voy cada día llamando. A ver, si hoy topé el tema de Hernández, por ejemplo, le digo, a ver, Hernández, tu tema, corte pantalla, déjame ver tus antecedentes. Le doy tus sugerencias, ok. A ver, digo, a ver, Hurtado, comparte pantalla. ¿Qué tienes en tema? ¿Qué tienes en antecedentes? Corrige. A ver, fulano. Y así. Por ejemplo, en la siguiente clase ya no menciono ni a Hernández ni a Hurtado, sino que menciono, por ejemplo, a Cruz. Digo, a ver, Cruz, hoy vamos a trabajar con la definición del problema. Comparte pantalla y déjame ver qué pusiste en tu problema. Y así sucesivamente, ¿sí? La idea es que en cada clase vamos viendo la parte teórica y a su vez vamos a ir haciendo la parte práctica, ¿ya? Ahora bien, esto yo les voy a pasar ya mismo al grupo de WhatsApp, ¿no?
hasta que aparezca en el aula virtual. Aquí hay unas indicaciones de qué debe de tener el tema. El tema debe tener entre 15 y 20 palabras. Aquí hay unas indicaciones de qué se debe colocar en antecedentes y qué debe de tener el antecedente. Mínimo una página, máximo 2. En la definición del problema. Asimismo, aquí hay una breve explicación de problema y mínimo cuánto debe tener, máximo cuánto debe tener. El objetivo general, los objetivos específicos, la justificación y las referencias. Esto para que ustedes se guíen y porque esto va a ser después, vamos a tener una rúbrica para revisar. Es decir, nuestro anteproyecto parte 1 se debe entregar hasta el viernes 9 de mayo. ¿Por qué? Porque según la planificación que tenemos, y aquí les muestro, ¿por qué le puse viernes 9 de mayo? Porque el lunes 12 de mayo, ¿sí? Nos tocaría a nosotros hacer una actividad en clase que se llama revisión de anteproyecto. Fíjense aquí que yo tengo estudiante, tema, objetivo general, objetivos específicos, esta que está aquí, me equivoqué. Revisor, ¿sí ven? Porque vamos a hacer un taller donde ustedes, yo les asigno, por ejemplo, el estudiante 1, ¿quién va a ser su revisor? Y ese taller va a consistir en que revisemos el anteproyecto de su otro compañero aquí en clase. Obviamente que va a haber una rúbrica para que ustedes puedan guiarse y ustedes aprenden de 2 vías. Aprenden haciendo el anteproyecto y aprenden revisando anteproyectos de otras personas. ¿Sí? Y aquí se va a ir colocando obviamente pues la calificación de la revisión del anteproyecto que va a estar con una rúbrica. Por eso es que esta tarea tiene que ser subida hasta el 9 porque el taller de revisión del anteproyecto, la parte número 1, si Dios lo permite y no pasa nada, se haría el día 12, lunes 12 de mayo, ¿sí? Entre lunes 12 y martes 13, porque la siguiente semana es el examen del primer parcial, creo que está programado para la semana del 19. Déjenme ver si tengo aquí. 12, 13. Sí, efectivamente, el examen del primer parcial ha de ser o el lunes 19 o el martes 20. Y por eso es que nosotros hacemos nuestro taller de revisión de anteproyecto el día 12. Y por eso su tarea debe ser levantada hasta unos días antes, que es el 9 de mayo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener descargado todos los anteproyectos de ustedes para compartirles el enlace y ustedes pueden ingresar al documento y poner ahí todos los comentarios y sus compañeros vean por qué sacaron 8, por qué sacaron 5, por qué sacaron 4, por qué sacaron 2, porque ahí deben estar los comentarios de en qué se equivocó, ¿sí? Y qué nota se le colocó en cada uno de los apartados, ¿sí? Entonces, por favor, ya ven que tenemos 2 tareas, una que se vence el lunes y la otra que se vence el 9 de mayo. Dejo de compartir y se las voy a pasar en este momento antes de que me olvide, porque en el aula virtual no les aparece todavía. Déjenme un ratito y ya les paso al grupo de WhatsApp, ¿sí? Que tengan ahí a la mano. Miren, jóvenes, creo que yo ya se los había dicho anteriormente, pero no se aprende a hacer un proyecto de investigación solo con la parte teórica. Se aprende a hacer investigación haciendo el proyecto. Si no se hace, no se aprende. Y cuando uno hace y revisa, aprende. De las 2 formas aprende. Viendo los errores que cometió otro para que ustedes no los cometan también. ¿Sí? Ahí está. Yo creo que ahí fue. Así ya les aparece en el grupo de WhatsApp. Ahí les acabo de enviar al grupo de WhatsApp la tarea número 2 y la tarea número 3. ¿Ya? Ya. Para que la tengan hasta que ya en el aula virtual les aparezca, que yo me imagino que ya mañana en la mañana ya les aparece habilitado, porque después que me desconecto de ustedes les dejo subido al aula virtual, ¿sí?
Bueno, mientras ustedes van dando una chequeada de eso, por favor, de las tareas, que ya igual se las compartí, ¿sí? Mañana les comparto el enlace de la matriz que tenemos que ir llenando, ¿sí? Porque tengo que pasar sus nombres y apellidos a la matriz. Ahora sí, les voy a tomar la asistencia. Les voy a pedir que, por favor, presten atención. Bien, ahora sí, por favor, chicos, presten atención a la asistencia. Acuña, Presente. ok. Agila, Presente. ok. Alarcón, Presente. ok. Almache, Presente. ok. Alvarado, Javier, Presente, mi buenas noches. buenas noches. Alvarado, Villacrés, Presente, buenas noches. buenas noches. Araujo, Macías, Presente, buenas noches. ok. Arcos, Pilay, Ávila, Suárez, Presente, buenas noches. ok. Barrera, Bravo, Presente. Buenas noches. ok. Bastida, Zavala, Buenas noches, presente. ok. Benítez, Salazar, no está Benítez. Bernal, García, Presente. Buenas noches. buenas noches. Bonilla, Borges, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches. Camacho, Peña, Buenas noches, presente. ok. Campaña, Velasco, Castillo, Cuenca, Presente, ingeniera. Buenas noches. Liz, buenas campaña noches. presente, disculpe, se me picó la máquina. Ok, campaña, ya. Gracias. Cedeño, Vera, Presente, buenas noches. ok. Chalén, Jiménez, Buenas noches. Presente. ok. Chamba, Montes, Presente. Buenas noches. buenas noches. Chavarría, Ávila, Buenas noches, presente. ok. Choes, Maldonado, Buenas noches, presente. ok. Copiano, Olaya, Buenas noches, presente. ok. Cruz, Arévalo, Guillermo, Presente. ok. Cruz, Ramos, Dayana, Presente. Buenas noches. ok. Dávalos, Cali, Dayana, Presente. Buenas noches. ok. Unalata, Marilyn, Presente. Buenas noches. ok. Del, del Peso Reyes, Buenas noches, ingeniera, presente. ok. Franco Ortiz, Presente, buenas noches. ok. Gavilanes Rodríguez, Presente. ok. Granda Zúñiga, Presente.
Ok. Guerrero Constante. Presente, buenas noches. Ok. Guerrero Obando. Buenas noches, presente. Ok. Hernández Stephanie. Buenas noches, ingeniera presente. Ok. Holguín Reyes. Presente, buenas noches. Ok. Hurtado Santos. Presente, buenas noches. Ok. Hidrobo Macías. Hidrobo, ¿no Buenas está? noches, señor. Presente. Ok, ya. Jiménez González. Buenas noches, presente. Ok. Jipa Andy. Jipa, ¿no está? Licoa Ortiz. Buenas noches, presente. Ok. López Pisco. Presente, mis buenas noches. Ok, buenas noches. Macías Suárez. Buenas noches, presente. Ok, buenas noches. Macías Valero. Buenas noches, presente. Ok. Marcillo Hurtado. Buenas noches, presente. Ok. Mora Intriago. Buenas noches, presente. Ok. Morán Mero. Buenas noches, presente. Ok. Morocho Chafla. Buenas noches, presente. Ok. Ok, Jipa, ya te puse. Orrala Ruiz. Buenas noches, presente. Ok. Panchana Guaranda. Presente, buenas noches. Ok. Pedroso Varela. Presente, buenas noches. Ok. Bin Colorado. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Bin Zapata. Presente, buenas noches. Ok. Pusi Quispi. Presente, buenas noches. Ok. Quintuña Zambrano. Buenas noches, presente. Ok. Rodríguez Bravo. Buenas noches, presente. Ok. Roldán Viejo. Buenas noches, presente, ingeniero. Ok, buenas noches. Romero Cerezo. Presente, buenas noches. Ok. Rosales Luna. Presente, buenas noches. Ok. Rosel. La compañera Rosel se le fue el internet, parece que estuvo en clase. Ya, ok, gracias, Panchano. Sánchez Cárdenas. Presente, buenas noches. Ok. Sánchez Chiquito. Presente, buenas noches. Ok. Sánchez Soledispa. Presente, buenas noches. Ok. Silva Moreno. Silva, ¿no? Tigua Infante. Presente, buenas noches. Ok. Toa la Peña. Presente, buenas noches. Ok. Triviño León. Buenas noches, presente. Ok. Tuasa Alcíbar. Tuasa, no está. Vega V. Vega tampoco. Villa Alvarado. Buenas noches, presente. Ok. Villegas Reyes. Presente. Ok. Bueno, voy a mencionar entonces a los que no tengo registrada la asistencia. Benítez. Silva. Tuasa. Vega. Entonces no están. Bien, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar con la clase del día de hoy. Dios mediante, mañana avanzamos con la parte práctica de lo del tema y antecedentes de un proyecto de investigación. Así que traten de descansar y Dios mediante nos vemos el día de mañana. Bendiciones, chicos.